Se trata de Claudio Loser, fue director regional del Fondo Monetario Internacional, es economista, nació en Godoy Cruz, Mendoza, es hincha del Tomba el hombre, y vive en los Estados Unidos hace 50 años. Claudio, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches. Tengo que confesar que no nací en Godoy Cruz, ¿No? sino que me crié en Mendoza, pero nací en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires. Pero hincha del Tomba sí, eso es lo importante. Sí, no. Mendocino, hablo en mendocino, soy Ese es el mendocino error que totalmente. nunca vamos a cometer. Claudio, la pregunta quedó abierta. ¿Argentina no está en default porque hizo bien las cosas o porque el FMI está haciendo la vista gorda en gran parte del acuerdo? Yo diría que esto requiere una respuesta en tres partes. La deuda, o en cuatro. Una está la deuda interna, eso ni hablar el lío que están. Está la deuda externa privada que se negoció el año pasado y que le dio bastante alivio a la Argentina. En esa parte no se está en default, pero la pregunta es si se va a poder pagar. Están después los bilaterales, como el Club de París, que dependen del fondo. Y está el fondo. El fondo ha hecho la vista gorda hasta ahora porque un poquito se cumplió y había buenas intenciones. Yo, que normalmente soy bastante positivo, estoy preocupado porque no sé si para septiembre va a caer o no va a caer la Argentina en default, porque lo que pasa es que si no cumplen, no le dan la plata para pagar la deuda que Los famosos están, reembolsos. claro, tiene que haber desembolso para pagar las obligaciones que tienen con el fondo. Está complicado, hay que ver, no sé, me parece que la ministra tiene, o sea, ella entiende de qué se trata, me sorprendió agradablemente, pero como ustedes dijeron muy bien, la situación política interna y la falta de credibilidad del presidente, pongámoslo así, y digamos, del kirchnerismo hacen que esto lleve a que el dólar esté hoy, creo, no sé, a 3.17, una cosa así, Sí. en el blue, una cosa increíble. Claudio, la semana que viene, el martes que viene, el presidente Alberto Fernández va a viajar a Washington para tener una reunión de Estado, una visita de Estado en la Casa Blanca con Joe Biden. Y en el gobierno argentino hay mucha expectativa ante esa reunión. Lo que se está diciendo es que Alberto Fernández va a pedir flexibilizar el acuerdo con el FMI porque se negoció antes de la guerra y que la guerra cambió el escenario macroeconómico de Argentina y del mundo, y también que le va a pedir a Estados Unidos inversiones en sectores estratégicos como puede ser infraestructura para el sector energético, para que Argentina termine de hacer los gasoductos y tenga no solo capacidad de producción, sino también más capacidad de exportación. ¿Qué posibilidades hay de que ese viaje logre esos dos cometidos, en tu opinión? Hablemos primero de las inversiones en infraestructura. Biden no tiene nada que decir. Biden está interesado que se invierta en Estados Unidos, no que se invierta en Argentina. Y es el sector privado que tiene que decidir y ahí el presidente Fernández tiene que hablar con ellos y darle seguridad acerca de, digamos, vaca muerta y otras cosas que son, no es que hay que invertir mucho, esos son realmente frutos que están al alcance de la mano. Respecto de más flexibilización y llorar la carta por la guerra, la Argentina no es el país que se ha perjudicado por la guerra. Al contrario, desde un punto de vista extraño, la Argentina, a pesar de que el precio del gas y del petróleo subió, también subieron los alimentos. Últimamente se han venido algo abajo los dos, pero la Argentina no ha sufrido el impacto de Ucrania que los argentinos o el gobierno argentino quiere decir. Que sea más flexible, no sé cuánto más flexible puede ser el fondo. Yo creo que ha sido muy flexible desde el punto de vista de los socios del fondo, 192 países, y hay que ver si realmente tienen mucho más margen. Pueden modificarse algunas cosas, pero flexibilizar mucho más
cuando no se ha cumplido con mejorar la competitividad y cuando hay problemas fiscales, no sé cómo va a poder convencerlo a Biden. Y además tiene que convencer a otros. Están los europeos que no están muy contentos y los otros latinoamericanos que en última instancia le están prestando a Argentina tampoco están contentos. Claudio, esta semana sucedieron dos hechos periodísticos en dos medios prestigiosos, un americano y uno británico. En el Wall Street Journal, escribió una columna de opinión del día lunes, una colega pide al gobierno de los Estados Unidos, a Joe Biden, que no ayude a la Argentina o que obstaculice los reembolsos del FMI, no por una cuestión económica, sino porque Argentina no cumplió con los alertas, o no respetó los alertas, y que desembocaron en el problema del avión iraní, y que, según esta periodista, Argentina puso en riesgo a toda la región y que debía ser castigado por eso. El martes, en el Financial Times, aparece otra nota periodística también, donde señalan que o le piden al FMI mayor dureza y menos amor con Argentina porque somos incumplidores seriales. La pregunta es, ¿cuánto influye este tipo de posiciones de dos prestigiosos medios que se dedican a la economía, al mundo de los negocios, en organismos como el Fondo Monetario Internacional o en los decisores de esas cuestiones? Yo casi diría que estos dos medios, que son los medios o son prácticamente los medios financieros más prestigiosos, que salgan con esto, está mostrando el gran desagrado que hay por lado de algunos gobiernos y del sector privado de lo que está pasando en Argentina. El Wall Street Journal, por supuesto, está diciendo, nos vienen a pedir a nosotros que seamos buenos acá en Estados Unidos y van y dicen, nosotros somos amigos de Rusia, somos amigos de Irán y somos amigos de la China. Es realmente una contradicción. Eso es lo que dice el Wall Street Journal y yo creo que tiene bastante influencia, no total. Y el Financial Times yo creo que es más, digamos, es más precavido, pero si dice eso, realmente debe haber gran desasosiego, diría yo. Claudio, recién dijiste que temés que en septiembre haya un default de Argentina. Justamente agosto y septiembre van a ser meses muy difíciles para la Argentina porque empiezan a caer la liquidación de dólares de la cosecha gruesa de la soja. Claro, Y claro. por otro lado, todavía tenés una demanda importante de importación de energía porque, bueno, en agosto y septiembre todavía hace frío en la Argentina y tenés consumo. ¿Vos por esas variables considerás de que Argentina puede caer en default o agregás alguna más a tu análisis? El tema, ese tema es complicado, pero son temas que estaban de alguna manera incorporados, porque la estacionalidad de las exportaciones se conoce desde hace 100 años. No pueden venir, uy, ahora nos tienen en la parte complicada. Y respecto al precio del petróleo y del gas, se habló de que hay que reducir los subsidios y no los están reduciendo. Así que en ese sentido, y no quiero ser terriblemente negativo, en ese sentido no sé cuánta credibilidad tienen. Les pueden dar un poco de margen, pueden ajustar algo debido a algunas de estas cosas, pero hay límites a cuánto se puede hacer. ¿Qué señal está esperando los mercados financieros internacionales para que en septiembre Argentina no caiga en default? ¿Qué medida están esperando? Yo diría, hay tres medidas. Una es el déficit fiscal, que se tomen medidas para, de alguna manera, controlarlo dentro de lo blando que es el programa del fondo, que dicen muchos. O sea, no lo estoy diciendo yo, Claudio, sino que eso es la percepción que uno tiene acá. La parte monetaria también, pero la tercera, que es muy difícil, es el tipo de cambio. Porque el presidente puede decir, la culpa la tiene la gente. Antes decían, la culpa la tienen los que se van afuera y pagan 120 pesos el dólar. Ahora dicen, los que pagan 300 pesos el dólar son los que tienen la culpa y hay que apretar en vez de mover el tipo de cambio. Yo creo que ahí el fondo
no, no va a poder aceptar que haya esa diferencial brutal entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio blue. Claudio, gracias por este contacto con el canal de la ciudad. Te mandamos un fuerte abrazo. Siempre sos muy amable con nosotros. Muchas gracias a ustedes y perdonen el tono no muy optimista que mando hoy, pero es así nomás. Es comprensible. Gracias, Claudio. Un abrazo.